Vamos a tener un tiempo corto de la palabra de Dios. Hoy es el día, estamos celebrando el día de la Biblia. Y quisiera dejar una corta reflexión sobre la importancia de la palabra de Dios. Así que, ¿qué tal si vamos a la carta de Santiago? La carta de Santiago. Hay un llamado en la palabra o en la carta de Santiago a ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Alguien aquí ha aprendido a nadar por internet? ¿Por qué no? No, uno nunca sabe cómo ahora hay cursos para todo. Pero de pronto alguien hizo un curso de natación por internet. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Y qué opinan ustedes de una oferta así? Fácil y rápido. Curso online de natación. Pague ya y lleve 2. ¿Usted qué opinaría de esa oferta? ¿Peligrosa? ¿Por qué? Porque el sentido común nos dice que para aprender a nadar, ¿qué hay que hacer? No hay que navegar en el internet, hay que navegar en el agua. Entonces hay cosas que solo se aprenden practicando, haciéndolas. ¿Sí? Hay cosas que solo se aprenden así. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Y cuántos aman a su prójimo a pesar de sí mismo? Ahí está la diferencia. Es decir, es difícil comprender el amor de Dios si no se practica. ¿Sí? Es muy difícil. Y en la vida cristiana eso es lo que pasa. Podemos tener muchos años escuchando la palabra de Dios, pero si no la practicamos, en realidad no la aprendemos. Porque la práctica es lo que hace al cristiano o a la cristiana. Así que si lo sabes y no lo practicas, finalmente lo olvidas. Eso es lo que nos dice la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice de la siguiente manera, y permítame leerlo en una traducción actual, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, podemos también leerlo en pantalla. Aprovechamos también para dar la bienvenida a los que están en nuestras redes sociales. Estamos en el marco de la celebración del Día de la Biblia. Dice así, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Solamente se engañarán a sí mismos. Y esto es profundo, ¿no? Solamente se engañarán a sí mismos si la oímos y no la practicamos. Versículo 23 dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Y el versículo 24 continúa diciendo, te ves, hablando del espejo, te ves a ti mismo, pero luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Eso pasa cuando nos vemos en el espejo. Versículo 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, se está refiriendo a la palabra de Dios, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Que Dios bendiga su palabra y su espíritu nos dé entendimiento. Amén. Brevemente, permítame por unos 15 minutos reflexionar sobre esta palabra. En este texto que hemos leído, después de venir hablando de gozarse o hacer un llamado a los creyentes de gozarse y alegrarse cuando se encuentren en diferentes pruebas, y luego de ser diligentes
prestos para escuchar primero y hablar menos. Son esos dos consejos que hay allí en ese capítulo. Luego introduce otro consejo, el que acabamos de leer. Y en este consejo se nos hace una recomendación a no quedarse como oidores solamente de la palabra de Dios. ¿Cuántos oidores de la palabra de Dios hay aquí en esta reunión? Todos estamos oyendo la palabra. Así que dele una palmadita al que está al lado. Le felicito por estar aquí. Eso. Si está intercediendo, interrúmpalo. Está bien lo que estamos haciendo, está bien. Esto está bien. Pero escuchen esto, pero no es suficiente. Hay que ir un poco más allá de lo que estamos haciendo. Solemos congregarnos los domingos. Solemos escuchar la palabra de Dios por internet. Solemos leer la palabra de Dios y escuchar nuestra lectura de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que de acuerdo a este texto no es suficiente. Es necesario lo que estamos haciendo, pero no es suficiente. Hay que ir un poquito más allá. Hay que ir de la escucha a la práctica, a la obediencia. No solamente oidores, sino hacedores. Escucha esta frase: quien no es hacedor de la palabra se engaña a sí mismo. Quien no es hacedor de la palabra de Dios se engaña a sí mismo. Eso es lo que dice el texto. Pero quien es hacedor de la palabra será bendecido. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a dar el paso que necesitamos dar de ser oidores a ser hacedores? ¿Cuántos nos sumamos en ese reto? De ser oidores a ser hacedores. Si solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros. Si somos hacedores, seremos bendecidos por el Señor. Lo cierto es que muchas veces, y para ser honesto con nosotros mismos, ¿en qué punto nos quedamos? En ser solamente oidores. Ahí, en ese punto nos quedamos la mayoría de nosotros. Dicen las estadísticas que el 99% de los encuestados solamente se confiesa oidores de la palabra de Dios. Y el 1% restante miente. O sea, la gran mayoría nos quedamos en ser oidores. Por eso esta reflexión: ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales nos quedamos solamente como oidores? Todos sabemos que tenemos que ser hacedores de la palabra. Todos lo sabemos, amén. Pero la realidad es que en la práctica nos quedamos como solamente oidores. Así que en esta mañana no estamos para juzgar a nadie, porque cuando uno viene a la iglesia es para ser edificado, instruido, enseñado. La pregunta que me hacía cuando reflexionaba sobre este texto es, y me la hacía a mí mismo: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos quedamos solamente como oidores y no damos un pasito más allá como hacedores? Dos consejos. Podemos ser, número uno, somos hacedores de la palabra cuando le damos el valor que se merece en nuestras vidas. Número uno, a los que están en nuestras redes, recuérdenlo: somos hacedores de la palabra cuando le damos el valor que se merece en nuestras vidas. Pregunto, mañana, ¿qué día es? Lunes. Es muy probable que mañana amanezcamos con el síndrome del lunes. ¿Cuál es el síndrome del lunes? Wow, un fin de semana y ahora otra vez a trabajar de sol a sol cada día. Ahora, ¿no vieron al burrito? Yo creo que algunos estaban sintiendo sanidad divina cuando vieron el burrito. Ay, el Señor me está hablando, yo soy ese burrito. Les confieso algo, que esa fue la canción que me dedicaron en la casa. Nuestra querida hija, ¿sí?
Pero le pregunto una cosa, pero a pesar del cansancio que uno puede sentir el día lunes, pregunta, ¿usted no sale a trabajar? O usted dice, hoy no siento ir a trabajar, así que hoy me quedo en casa. Pues el jefe sentirá despedirla entonces. Usted no sale a trabajar entonces. A pesar de que está cansado o cansada, usted no sale a trabajar, pregunto. ¿Sí o no? Usted sale a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene un valor importante en nuestras vidas. De hecho, sobrevaloramos el trabajo y hasta lo ponemos por encima de todas las cosas. Es decir, cuando hay cosas que le damos importancia en nuestra vida, uno se esfuerza, ¿sí o no? Uno se esfuerza. Y entonces cuando pensamos en tener como meta de vida el vivir y practicar la palabra de Dios, tal vez es porque no le hemos dado un valor importante en nuestras vidas. Tal vez es por eso. Hago otra pregunta. Cuando usted va a tomar decisiones en los negocios, ¿usted en qué piensa inmediatamente? Usted no piensa en, a ver, quiero bendecir a una familia pobre. No, ¿usted en qué piensa cuando va a hacer un negocio? Bueno, usted no. Nosotros, ¿qué pensamos cuando vamos a hacer un negocio? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo voy ahí? ¿Cuánto me gano yo? Porque si no me gano nada, entonces no es negocio. Es decir, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, le damos una importancia al dinero de tal manera que eso guía nuestras decisiones. Si es una decisión que vamos a tomar en esa área, comenzamos a pensar en el dinero. ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Cuántas decisiones hemos tomado laborales pensando en cuánto me voy a ganar? Y es posible que pensemos de esta manera: ¿cuánto me voy a ganar con este trabajo, aunque sea trabajar de sol a sol cada día? Y no nos preguntamos cuánto voy a perder de tiempos de calidad con la familia. No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Es decir, aquellas cosas que le damos valor en nuestra vida es lo que orienta nuestras decisiones. Y una de las razones tal vez por las cuales no somos hacedores de la palabra es porque a la palabra no le hemos dado un valor central en nuestra vida. Como dijo Jesús, donde está tu tesoro, es decir, lo que tú más quieres, allí estará tu corazón. Entonces pensemos en esta mañana juntos, ¿en qué grado de valor está la palabra de Dios en mi vida? En la escala de 1 a 10, ¿qué valor tiene? Tú puedes pensar, el trabajo en mi vida, ¿qué valor tiene? Para algunos tendrá 12, cuando debería tener 10, o tal vez ni 10, 8 o 7. Pero pensemos en relación a la palabra. Mira, a veces uno toma decisiones pensando en el valor del dinero, pero ¿cuántos hemos tomado decisiones pensando en: esta es la voluntad de Dios? ¿Qué me dice la palabra sobre esto? Esos son los ejemplos prácticos donde podemos darnos cuenta si la palabra tiene un valor central en nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes eligen carreras por el dinero, el mercado laboral? Pero la pregunta es: ¿esto que voy a estudiar en realidad contribuye o no contribuye para yo cumplir con el propósito de Dios? Pocos pensamos así. La mayoría piensa en cuánto gana un ingeniero, un médico. Y sobre esa idea del dinero, el mercado laboral, se toman decisiones. Entonces, a veces no somos hacedores de la palabra porque realmente no tiene un valor central en nuestra vida. ¿Cómo ser hacedores? Cuando le damos un valor, el valor que se merece a la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando uno piensa en la historia de esta Biblia, de cómo nos llegó la palabra, cuánta sangre, cuántos años, cuántas experiencias, cuánta sabiduría, cuánto precio se pagó
por muchos años, para que hoy nosotros tengamos el privilegio de tenerlo todo allí. Y tan solo tenemos la necesidad o el costo de abrirla, leerla, meditar e interiorizar eso como principio de vida y cumplirla. Si solamente somos oidores, dice la Escritura, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si somos hacedores, seremos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? El segundo consejo y último de esta reflexión: somos hacedores de la palabra cuando la tomamos en cuenta para cualquier decisión. Somos hacedores de la palabra cuando la tomamos en cuenta para cualquier decisión. Aquí en lo que acabamos de leer hay una analogía, la analogía del espejo. Dice, cuando alguien se mira en el espejo y se retira del espejo, se olvida de su apariencia. ¿Cuántos nos hemos levantado en la mañana para mirarnos en el espejo y nos hemos asustado? ¿Sí? Sobre todo cuando empiezan a salir unas cositas en la cara. Sobre todo cuando nos vemos una cana más en la barba, en mi caso. Y comienzo y reflexiono, ya no soy adolescente. Aunque a veces creo que soy adolescente porque me siguen saliendo barritos en la cara. Pero cuando me miro la cabeza y veo otra cana, no soy adolescente. ¿Cuántos recordamos esa vieja historia de Blancanieves? Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de este mundo? Y el espejo no tuvo más que decirle, pues usted, porque si digo la verdad me rompe la cara. La Escritura es como un espejo, pero cuando el texto dice que el que oye y no practica la palabra es como alguien que se mira en un espejo, el espejo solamente muestra la apariencia. El espejo no le dice cómo está usted por dentro, solamente le muestra la apariencia, es un reflejo de la apariencia. Pero luego hace un contraste con aquel que se fija detenidamente en la palabra, en la ley perfecta de Dios. Y sabe, la ley perfecta de Dios o la palabra de Dios no solamente es un espejo por fuera que nos permite vernos por fuera, sino que en realidad es un espejo que nos permite vernos por dentro. La palabra de Dios no solamente nos hace ver lo que tenemos afuera, sino cómo estamos por dentro. El espejo de la palabra de Dios no solamente juzga nuestra apariencia, sino que también juzga nuestras intenciones. Escucha lo que dice Hebreos 4:12. Dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de doble filo. ¿Y por qué usa la imagen de una espada de doble filo? Porque no solamente penetra el alma, sino que también penetra el espíritu. Y penetra entre la articulación y la médula del hueso. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y deja al descubierto, Hebreos 4:12 dice esto, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es decir, nos deja desnudos ante Dios. ¿Cuántos recordamos a Adán y a Eva en Génesis? Porque nadie logró conocerlo personalmente, por muchos años que tenga, amén. Adán y Eva, ¿qué pasó cuando pecaron? Recordemos la historia del Génesis. ¿Qué pasó cuando pecaron? Adán y Eva. Primero se miraron el uno al otro. Miren, antes de pecar, el Señor le presentó a Adán, a Eva. Adán, te tengo una buena noticia. Y Adán dijo, ¿de verdad? Sí, te presento a Eva. ¿Y qué dijo Adán? Él no dijo, uy, qué Coca-Cola. No, ¿qué dijo Adán? Esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es decir, había un reconocimiento, había
una admiración, había un reconocimiento de que ella es igual a mí, de que somos de la misma semejanza, de la misma naturaleza, que somos productos de la obra de Dios. Mira, eso es importante. Y después de pecar, ¿qué pasó entre los dos? ¿Qué hubo? Vergüenza. Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿De cuándo acá la creación de Dios produce vergüenza? A menos que, porque el pecado no está allá afuera, en lo que hay afuera. El pecado está en el tipo de ojo con el que vemos las cosas. Hay algunos que debaten doctrinas sobre la forma de vestir, sobre todo de las mujeres, que si es la forma cristiana o no. Dice que porque eso trae pecado, pero el pecado no está en el vestido. El pecado está en quien observa. El pecado está no afuera, sino en el corazón del ser humano. Entonces, después que pecaron, no hubo vergüenza. ¿Y qué hicieron? Se escondieron, se cubrieron y se escondieron. ¿Por qué traigo esto a la luz? Porque cuando uno va a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos quita el ropaje que tenemos y nos descubre y nos damos cuenta que somos pecadores. Pero al mismo tiempo que nos damos cuenta que somos pecadores, también nos dice la palabra de Dios que aunque seamos pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida y salvación a todo aquel que cree. Y entonces nos damos cuenta que aunque somos pecadores, necesitamos de la gracia de Dios para continuar como hijos y como hijas de Dios en este mundo. La palabra de Dios nos descubre, nos confronta, pero también nos da soluciones, nos sana, nos alimenta. No hay que tenerle miedo a la palabra, ni tenerle miedo a ser hacedor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido confundidos en la vida? ¿Y cuántas veces hemos buscado consejo en la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces hemos encontrado sabiduría en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos estado confundidos por las tempestades de la vida, que queremos correr, que queremos actuar rápidamente, pero vamos a la palabra de Dios y ahí podemos leer al gran salmista cuando dice: aunque la tierra sea removida, aunque los montes sean echados a la mar, con todo yo estaré confiado en el Dios de mi salvación. Y entonces nos damos cuenta que no hay que reaccionar, que no hay que correr de un lado para el otro, sino que a veces tenemos que esperar en el Señor, porque Él es nuestra salvación. ¿De dónde sacamos eso? Pues de la palabra de Dios, cuando nos aconseja, cuando la leemos. De manera que pensemos en esto. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en la vida guiados por los principios de la palabra de Dios? Pero también pensemos en esto: ¿cuántas malas decisiones hemos tomado en la vida por ser guiados por aquellas cosas que definitivamente no son o no están conforme a la palabra de Dios? Dejo esos dos consejos en el corazón. Si queremos ser hacedores de la palabra, número uno, démosle el valor que se merece. Y número dos, cuando vayamos a tomar decisiones, somos hacedores cuando tomamos decisiones guiados o inspirados por los consejos que encontramos en la palabra de Dios. Repito entonces, si no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si somos hacedores de la palabra y la ponemos en práctica, seremos ¿qué? Bendecidos por el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Entonces anima al que está al lado, dígale: vamos a ser hacedores de la palabra para que seamos bendecidos por Dios. Hago una oración de cierre de esta reflexión.
Porque tal vez en esta mañana algunos de nosotros nos sentimos fracasados en hacer la voluntad de Dios. Pero hoy, a propósito de esta reflexión y a propósito de la oración que vamos a hacer, el Espíritu Santo hoy trae ánimo sobre tu vida para que seas constante en el llamado que te hace, para que podamos hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Así que permítame guiar esta parte con una oración. Y si eres uno de aquellos que te has sentido como frustrado, como diciendo, me estoy engañando a sí mismo, pero esta palabra hoy viene como anillo al dedo para decirnos que tenemos que perseverar, que tenemos que levantarnos, no quedarnos estancados. Tenemos que avanzar. Y el Espíritu de Dios está con nosotros, en nosotros, para ayudarnos en ello. ¿Te has preguntado alguna vez dónde puede encontrar una familia? ¿Una experiencia con Dios? ¿Un lugar para crecer? ¿Un tiempo para estudiar la Biblia? ¿Un concierto para adorar a Dios? ¿Una excusa para compartir la fe? ¿Una oportunidad para ser amigos? ¿Una forma de servir a la gente? ¿Una iglesia? Te presentamos El Redil, una iglesia para tener más conexión con Dios.